Capítulo 2. La invención de la Sele como el equipo de todos. Introducción. Este capítulo tiene por objetivo explorar la formación de narrativas sobre el fútbol. En particular, se analiza la conversión de la selección de fútbol en símbolo de nacionalidad en Costa Rica. El material de base ha sido las crónicas periodísticas acerca de las eliminatorias para los campeonatos mundiales de fútbol, a partir del celebrado en México en 1970. Asimismo, se han revisado materiales sobre la participación de equipos nacionales, particularmente Saprissa y Alajuela, en torneos internacionales, así como la contratación de algunos jugadores nacionales en equipos de reconocido prestigio, tanto en América Latina como en Europa. Este capítulo no elabora una cronología de eventos futbolísticos. Más bien, procura ilustrar cómo dichos eventos han dado lugar a numerosas crónicas periodísticas, las cuales tienden a conformar narrativas, que pueden ser conceptualizadas como historias, stories, que procuran otorgarle una cierta coherencia o continuidad a acontecimientos en un determinado campo cultural. Ello permite a las personas construir procesos interdependientes de narración e interpretación que solemos llamar evento. Los medios de comunicación transforman, a través de narrativas, ciertos hechos en eventos. Como se apuntó en el capítulo anterior, los eventos no son independientes de las narrativas que se construyen acerca de ellos, por el contrario, las significaciones elaboradas en las narrativas dan coherencia a los eventos. Este capítulo inicia con algunos antecedentes que procuran situar, de manera muy sucinta, el fútbol en Costa Rica en perspectiva histórica. A partir de ello, explora tres tipos de narrativas. En primer lugar, se examinan narrativas del declive del fútbol, a veces intercaladas con referencias a la nostalgia por una época de oro. En segundo lugar, se discuten narrativas de redención, comúnmente descritas como la historia de la Cenicienta, es decir, de la nación desconocida en competencias futbolísticas internacionales, la cual alcanza su máximo nivel en el Mundial de Italia 90. La clase política, sobre todo a partir del entonces presidente Óscar Arias, empieza a vincularse en forma sistemática al fútbol, mostrando cómo la gente extraordinaria se vincula con eventos ordinarios. El triunfo en Italia 90 coincide con un acentuado pesimismo entre la sociedad costarricense. Bien se podría decir que la selección masculina de fútbol se convierte en una de las pocas referencias de nacionalidad que es capaz de aglutinar a la nación costarricense. En tercer lugar, se exploran narrativas del triunfo en competencias internacionales. Algunos antecedentes: los deportes surgieron como pasatiempo de las élites locales y de los principales inversionistas y capitalistas extranjeros, vinculados al comercio con Inglaterra, en donde, por la misma época, ya el fútbol se había consolidado como pasatiempo asociado con la llamada regeneración moral. Simultáneamente, los sectores populares se apropian del fútbol y lo plebeyizan. A principios del siglo XX, los dos equipos de mayor reputación, el Club Sport Josefino y el Club Sport Costarricense, estaban integrados, respectivamente, por jóvenes de origen aristócrata y obrero. En la transición del siglo XIX y XX, el fútbol empieza a ser introducido en las formas de celebración, entre ellas las fiestas cívicas. En 1899, la República apuntaba: ya es tiempo de que abandonemos la rutina ridícula y la tradición sosa, que vengan los carnavales en donde el arte resplandece, los festejos delicados, los beneficiosos sports y todo aquello que no evoque la memoria llena de polvo de la era de la conquista y de la vida de los indios incivilizados. Antes de la participación de la selección nacional en el Mundial de Italia 90, las narrativas sobre el fútbol masculino solían dividir su historia en tres periodos. En 1988, el periodista Fernando Naranjo describía estos periodos de la siguiente manera. De 1921 a 1930 constituye el periodo en el que se funda la Liga Nacional de Fútbol y algunos equipos extranjeros visitan el país. De 1930 a 1960 es la época de oro del fútbol, pues equipos nacionales o selecciones alcanzan reconocimiento internacional. De 1960 a 1985 correspondería a la fase de estancamiento, como consecuencia de la llegada del semiprofesionalismo y por la ausencia de verdaderas figuras de categoría. En 1921 se funda la Liga Nacional de Fútbol y ese mismo año la selección nacional viaja a Guatemala a un torneo en celebración del centenario de la independencia de Centroamérica. Esta primera selección de fútbol no recibió apoyo del entonces presidente Julio Acosta. La prensa de la época parece sugerir que las autoridades esperaban nombres y no los mejores del país. La extracción obrera de los jugadores habría prevenido al gobierno de dar apoyo a un deporte que al menos en sus inicios fue de élites. Aunque también se argumentaba que la crisis económica de la época pudo haber sido un atenuante. En cualquier caso, es muy sugerente que la independencia se celebrara con un torneo de fútbol, un deporte que se empezaba a convertir en una práctica a través de la cual el sentimiento de pertenencia nacional se intentaba extender a amplios sectores de la población.
En 1903, el fútbol se integra a un festejo público de fin de año y en 1924 se construye el Estadio Nacional, una iniciativa de la Comisión de Fiestas de la época. Décadas después se generalizaría la tradición de celebrar algunas fechas, como el fin de año, con partidos de fútbol entre reconocidos equipos de Sudamérica o Europa y los mejores equipos de Costa Rica, como se anota más adelante en este capítulo. Chester Urbina señala que entre 1922 y 1945 el apoyo oficial al financiamiento y preparación de selecciones nacionales fue nulo, ya que el fútbol costarricense aún no había adquirido la suficiente interiorización ni el nivel de cohesión social como para que el Estado se sintiera comprometido a patrocinarlo. Este panorama cambió cuando la selección masculina de fútbol gana como anfitriona el Campeonato de Fútbol Centroamericano y del Caribe en 1941. El entonces presidente Calderón Guardia entregó la copa, que llevaba su nombre, a la selección ganadora ante unos 30.000 espectadores. La segunda etapa, la época de oro del fútbol masculino en Costa Rica, también se asocia con la participación, en 1951, en los primeros Juegos Deportivos Panamericanos en Argentina. En esa competencia, la selección de fútbol obtuvo el segundo lugar, solo superada por Argentina. Posteriormente, en 1956, la selección de Costa Rica dejó un muy grato recuerdo en los Juegos Panamericanos de México. La selección finalizó tercera, detrás de Brasil y Argentina, y fueron llamados los Chaparritos de Oro. En este periodo, jugadores de equipos nacionales fueron contratados en el exterior, lo cual se convirtió en un modo de imaginar, a través del fútbol, la nación costarricense, a escala internacional. Antes que la selección tomara el lugar del equipo de todos, el prestigio del fútbol se asociaba con equipos como Herediano, Alajuelense y Saprissa, pero también con jugadores muy destacados en el exterior como Eladio Rosabal Cordero y Alejandro Morera Soto, quienes jugaron en España, o Rafael Fello Meza, quien jugó en Argentina y México. Hubo, además, un importante grupo de jugadores contratados en México y Colombia durante la década de 1950. La Universidad de Bogotá llegó a alinear a 9 jugadores costarricenses en un encuentro que enfrentaron al reconocido equipo colombiano Millonarios, al que derrotaron. Alejandro Morera, el mago del balón, como se le conocía, es considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos. Jugó 3 temporadas con el Barcelona, el segundo equipo más competitivo del fútbol español de aquella época. En 1934, logró el Campeonato de Cataluña. José Rafael Fello Meza, campeón goleador en México, era descrito así en la revista argentina Cancha. Fue goleador en México. Juega maravillosamente y manda la pelota con la precisión de un geómetra. Baten palmas las tribunas durante su juego y lo sacan en andas. Llegan los equipos rivales y los jugadores lo felicitan, es como si fuera un dios del fútbol. Sin embargo, es humano, apenas con 21 años, se llama Fello Meza. En 1959 y 1960, Saprissa y Alajuela, respectivamente, realizaron lo que se conoce como giras mundiales, las cuales situaron el fútbol costarricense en el panorama internacional. La gira de Saprissa incluyó América del Sur, Asia y Europa y duró 74 días. Saprissa jugó 22 partidos, ganó 14, empató 1 y perdió 7. En 1960, la Liga Deportiva Alajuelense lleva a cabo su gira. En 78 días jugó 24 partidos, de los cuales ganó 14, empató 3 y perdió 7. Además, sobre todo Saprissa, Alajuelense y Heredia solían jugar en días festivos frente a reconocidos equipos, especialmente argentinos o brasileños, lo cual era celebrado como un acontecimiento nacional. Equipos argentinos como Independiente, Racing, Huracán, Estudiantes de La Plata, River Plate, San Lorenzo y Lanús visitaron Costa Rica. También equipos brasileños, entre los cuales se puede citar a Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense y Santos, enfrentaron a equipos costarricenses. Algunos equipos europeos y de otras naciones sudamericanas también estuvieron de visita en Costa Rica. Así pues, los Juegos Panamericanos, las contrataciones de jugadores costarricenses en el exterior, las giras internacionales de Saprissa y Alajuela, cuya rivalidad se consolida en este periodo, y los partidos internacionales en días festivos, se constituyeron en una forma de ir aglutinando un sentimiento de nacionalidad en torno al fútbol, al tiempo que se constituyeron en formas tempranas de internacionalización del fútbol. El predominio masculino en el fútbol ha silenciado la fundación, en 1949, de un equipo femenino de fútbol en Costa Rica. Entre 1950 y 1951, realizaron giras internacionales que incluyeron Panamá, Curazao, Honduras, Guatemala, Colombia y Cuba. En 1963, viajan a México por 6 meses y en el transcurso del viaje juegan en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Si bien la historia política de Costa Rica en este periodo estuvo marcada por la Guerra Civil de 1948, es cierto también que para miles de personas, sobre todo varones, la visita de equipos foráneos, los chaparritos de oro o el desempeño de algunos jugadores en el exterior son los referentes desde los cuales se recuerda este periodo. Es decir, habría que tener cautela en no suponer que la historia política es el referente exclusivo para construir memoria colectiva. Hay eventos y prácticas culturales, si se quiere plebeyas, que también son referentes. El fútbol constituía una esfera de sociabilidad consolidada, cruzada sí por eventos políticos recientes, pero no agotada por estos. Es decir, no hay una sola narrativa del pasado, por el contrario, hay varias, con traslapes de diverso tipo. Muy probablemente, quienes vivieron y sufrieron en la guerra civil también disfrutaban del fútbol de la época. Estos traslapes obligan a explorar diversas esferas o ámbitos en que se organiza la vida cotidiana y la memoria colectiva. La última etapa, 1964 a 1985, es catalogada como una fase de estancamiento. Apunta Naranjo. La última etapa enmarcada, gracias a los medios de comunicación y al progreso que se nota en la prensa, radio y televisión, ha sido pródiga en elogios para quienes en los últimos años se han dedicado a dibujar arabescos con un balón en el campo. En cambio, nuestros pioneros, cuando había que comprar los implementos deportivos y hasta cargar los largueros hacia las plazas para armar los marcos, tuvieron muy poca divulgación. Surge una nostalgia por los tiempos idos. Es posiblemente cuando se empieza a acuñar la idea de una época de oro del fútbol. Además, se mira con reservas la creciente comercialización del fútbol y el protagonismo de los jugadores en los medios de comunicación. Sin embargo, después de haber clasificado al Mundial de Italia 90, época de oro se emplea con menos frecuencia, pues, sobre todo para las nuevas generaciones, el debut en dicho Mundial no tiene punto de comparación. Pese a ello, cabe preguntarse si el éxito de los jugadores de principios del siglo XXI es comparable con el de, por ejemplo, Alejandro Morera o Fello Meza, quien llegó a ser campeón goleador en México. Los futbolistas que en 2005 jugaban en Europa, como Gilberto Martínez y Paulo Wanchope, lo hacían en equipos relativamente pequeños. Estos equipos son con frecuencia más citados en los medios de comunicación costarricenses que en los medios europeos. Narrativas de declive. Una de las peculiaridades de la relación entre deporte y nacionalidad es que la nacionalidad es vista como indivisible de las fortunas de ciertos eventos o selecciones nacionales. En Costa Rica, este sería el caso del fútbol. Además, ciertos rasgos de la práctica de un deporte tienden a asociarse a lo que suele llamarse el carácter nacional. El estilo costarricense para jugar al fútbol, por ejemplo, sería expresión de una cierta idiosincrasia, caracterizada más por la inteligencia que por el uso de la fuerza, por ejemplo. El fútbol sería expresión tanto del potencial del país como de sus limitaciones. En el caso de derrotas en competencias internacionales, el fútbol se toma como un ejemplo de una crisis mayor que afecta la manera de ser del costarricense. La ansiedad e incertidumbre que se generan en el contexto de fracasos o cambios repentinos tiende a generar un sentido de nostalgia. Como Brian Turner ha notado, para la nostalgia, el mundo es extraño. Turner señala 4 rasgos del discurso sobre la nostalgia, los cuales suelen estar presentes en narrativas sobre fútbol. Uno se refiere al sentido de pérdida y declive, el cual enfatiza el contraste con una época dorada ya ida. El segundo remite a una ausencia de plenitud y de certidumbre moral. El tercero alude a un sentido de pérdida de libertad individual, autonomía y autenticidad personal. El cuarto aspecto subraya la pérdida de la vida rural, estabilidad e integración cultural. Como se verá en las siguientes páginas, las narrativas de declive abundan en referencias a estas 4 manifestaciones de la nostalgia. Si bien los mundiales de fútbol inician en 1930 en Uruguay y posteriormente se celebran en Italia, 1934, Francia, 1938, Uruguay, 1950 y Alemania Occidental, 1954, la selección de Costa Rica se inscribió por primera vez en el Mundial de 1958 en Suecia y estuvo cerca de clasificar al Mundial de 1966, celebrado en Inglaterra. México y, más recientemente Honduras, han sido los más enconados rivales de Costa Rica. La eliminación de Costa Rica frente a Honduras por la clasificación al Mundial de México 1970 es un ejemplo de cómo el fútbol se constituye en una forma de analizar lo que se denomina la cultura nacional. Pero la derrota del domingo anterior ofrece vista desde otro ángulo, algunos aspectos interesantes sobre los que sí vale la pena para meditar, pues a nuestro juicio estos aspectos trascienden lo estrictamente deportivo e invaden esferas de la vida deportiva que son parte integrante de la cultura nacional. Enseguida, el comentarista identifica el fútbol como una de las instancias de afirmación de la nacionalidad y de los valores que caracterizarían la patria.
El hecho de que en estas justas internacionales los costarricenses encuentren y busquen una afirmación de su patria y de los valores históricos y humanos de su pueblo, de sus cualidades y virtudes atléticas, y de que, a ellos, acudan personas de todas las condiciones sociales e intelectuales en una entrega emotiva, noble y desinteresada, sin diferencias de ninguna especie, hace pensar que una crisis deportiva persistente y por varias veces frustra todos esos gestos colectivos, debe investigarse como uno de los aspectos de la problemática nacional. La amenaza de la decadencia y del poco éxito competitivo frente a rivales otrora considerados débiles, como Honduras, lleva al autor a preguntarse si esta es una crisis que trasciende el fútbol. Si esto es así, no podemos quedar indiferentes y pasivos ante una serie de hechos en los cuales Costa Rica, que había sido hasta hace poco la líder centroamericana de un deporte favorito de todos los públicos, sufre una decadencia casi vertical y es eliminada primero por México, luego por Guatemala y finalmente por Honduras, a quien en otros tiempos no muy lejanos no se podía considerar siquiera rival de nuestros cuadros. Debe investigarse si en esta crisis de un deporte costarricense que ha sido instrumento hasta ahora de fervor patriótico, no militan factores y situaciones extradeportivas que han impreso a estas actividades una orientación errada, una organización deficiente y una dirección poco sagaz y competente. La eliminación del Mundial de España 1982 generó reacciones semejantes. La derrota futbolística es asumida como un ridículo que genera sonrojo. Acá, además, se evidencia que es en la arena internacional donde se constituye el sentimiento nacional. La grita es general. El fútbol de Costa Rica no puede seguir haciendo el ridículo en canchas extranjeras. Porque los últimos fracasos a nivel internacional, que se han sucedido con marcada frecuencia, han rebasado la paciencia de quienes siguen de cerca las actividades del deporte más popular de los costarricenses. El empate en Panamá el domingo último, que tiene sabor a derrota y bien amarga, hace necesario que se termine con los paños tibios con que se ha tratado la actividad del equipo nacional. En lo futuro, si no hay capacidad para afrontar los compromisos internacionales, mejor será quedarnos en casa hasta que se haya dado un vuelco a la organización del fútbol costarricense y se puede conjuntar un equipo capaz de bregar en los compromisos internacionales sin que produzca sonrojo su actuación. Incluso Enrique Benavides, por años columnista del diario La Nación, se refirió a la eliminación del Mundial celebrado en España. Benavides apuntaba en su columna que la indisciplina de los jugadores expresa, entre otros factores, una ausencia de motivaciones patrióticas. Se requiere, escribía, restituir el orgullo nacional. Lo dijimos una vez. Es en el futbolista, individualmente considerado, donde más se advierte el deterioro del fútbol costarricense. En el futbolista no solo en su sentido técnico, sino humano y cultural. El viejo entrenador español que hace tiempo convive con nosotros, don Antonio Moyano Reina, quien por lo visto ya no reina, nos habla de la indisciplina de los jugadores de la selección. Esto es sintomático. La indisciplina es el resultado de muchas otras cosas. De falta de entusiasmo, de poco orgullo deportivo, de ausencia de motivaciones patrióticas y de mística, entre otras. Nuestro fútbol necesita de una revolución copernicana que expulse a los mercaderes del templo del deporte y restituya el orgullo nacional, la emoción deportiva, el decoro, la inteligencia creativa en las canchas y la calidad humana del jugador. Las narrativas de declive tienden a mostrar un factor común. Las derrotas o descalificaciones tienden a representarse como un debilitamiento del orgullo nacional, lo cual se vive como vergüenza. Estas narrativas de declive parecen suponer que hubo una época dorada del fútbol, la cual es amenazada, entre otros factores, por carencias morales. Una de las formas de afrontar el sentido de vergüenza y declive es, con frecuencia, a través de narrativas de nostalgia, las cuales suelen volver al pasado, con el fin de elaborar el sentido de pérdida experimentado en el presente. La década de 1950, cuando Costa Rica alcanzó triunfos en los Juegos Panamericanos de Argentina y México, es citada, por ejemplo, como parte de un pasado en que la selección de fútbol de Costa Rica ejercía dominio sobre sus similares en Centroamérica. El fracaso en las eliminatorias para el Mundial de México 1986 condujo a esta época dorada del fútbol. Ya se acabaron los tiempos en que Costa Rica podía darse el lujo de tomar a un equipo base, como cuando el Saprissa tuvo la responsabilidad de cambiar su camiseta morada por la tricolor. Con 2 o 3 refuerzos formó el equipo que le dio triunfos y renombre al fútbol nacional. Pero esos tiempos se acabaron. Y si ahora los federativos escogieron a Alajuela como base del plantel nacional, es porque el cuadro manudo es el menos malo de los 10 que militan en el campeonato nacional. McDonald tenía que mantener en la plantilla a la mayoría de los jugadores de su equipo, ya que esa había sido la responsabilidad que se le dio. Tampoco tuvo el tiempo necesario como para ensayar fórmulas con otros futbolistas que le dieran los resultados que esperaban.
En la segunda fase de la eliminatoria para Francia 98, la pérdida de la selección de Costa Rica ante la selección de El Salvador presagiaba dificultades mayores. El director técnico Horacio Cordero no había convocado a Hernán Medford, Roy Myers y Jafet Soto, quienes entonces jugaban en México. Uno de los directivos de la Federación de Fútbol afirmó: «A la guerra se debe ir con los mejores hombres, y siento que aquí no están todos los que son ni son todos los que están». Meses después, el presentimiento ya estaba confirmado: la selección de Costa Rica no clasificaría para Francia 98. La crónica de la nación, Visa al infierno, sentenciaba la derrota ante Jamaica, nos dejó en la cuneta, virtualmente eliminados, con una herida sangrante y las ilusiones marchitas. Tanto las declaraciones como la crónica inscriben la competición futbolística en el lenguaje militar. Guerra y herida advierten que se trata de un enfrentamiento crucial. Es curioso cómo las referencias bélicas frecuentes en crónicas periodísticas no despiertan el mismo desvelo que sí produce la violencia entre las barras de los equipos más populares. Las barras tienden a ser patologizadas sobre todo a través de discursos criminalizantes, pero las metáforas bélicas de la prosa periodística no suelen ser motivo de preocupación. Más aleccionadora aún era la foto de unos jóvenes aficionados, quienes frente a la eliminación para Francia 98 escribieron en unas pancartas: «Soy Nica. Somos nicas», como se puede apreciar en la imagen 1. Es decir, la decisión más radical frente a un fracaso futbolístico fue renunciar a su nacionalidad. Estas pancartas indican cómo en el fútbol se juega, probablemente más que en otra esfera cultural, el sentido de pertenencia nacional. Antes que ser un tico perdedor, se prefiere ser nica. Además, estas pancartas ilustran cómo el modo de renunciar a la nacionalidad es considerarse nicaragüense, posiblemente la imagen más consistente de otredad en el imaginario colectivo costarricense. La Cenicienta del fútbol. Narrativas de redención. La clasificación a Italia 90 acabó con las narrativas de nostalgia. Los triunfos no estaban más en el pasado. Más bien la narrativa predominante durante del Mundial de Italia 1990 fue la de un equipo que llegó como la Cenicienta del torneo y alcanzó la gloria del triunfo. La referencia a Cenicienta constituyó el modo más empleado para describir la experiencia vivida en dicha competencia futbolística. Vladimir Prop mostró hace ya bastantes años que hay ciertas estructuras narrativas que tienden a repetirse con contenidos diversos. Cenicienta sería el caso de los héroes o heroínas a quienes se les impone una prohibición, no ir a la fiesta, pero con la ayuda de un destinador, el hada, y ayudantes, ratones, logra transgredir la prohibición de sus oponentes, madrastra y hermanastras. Algo similar se dice en estas narrativas de fútbol. La selección tendría muy pocas opciones de triunfo en el Mundial de Italia, pero un destinador, Bora, el director técnico, le permitió superar el pesimismo. Al igual que Cenicienta, la selección, pese a las adversidades, con pocos recursos, surge y se supera. Las narrativas que refieren a Cenicienta se construyen por oposición a las narrativas de declive. Acá las referencias al pasado no remiten a los tiempos dorados ya idos, sino la ausencia del fútbol costarricense en finales de Copa Mundial. En 1985 se había clasificado para el Mundial Infantil en China, lo cual ilustra cómo el pasado, o, más bien, la representación del pasado, se reinventa en situaciones específicas. Justo semanas antes de iniciar el Mundial de Italia, predominaban las dudas y las expectativas de los aficionados no eran muy altas. Los fogueos de Costa Rica no habían sido del todo convincentes. Se cuestionaba la actuación que la selección podría tener en Italia. Bora Milutinovic había sustituido a Marvin Rodríguez en la dirección técnica de la selección y su debut como entrenador fue en una serie de 2 partidos jugados en Chicago, Estados Unidos. En las semanas previas al Mundial, un 43,1% de los aficionados consultados en una encuesta consideraban que Costa Rica haría un papel regular. Las crónicas del periódico La República alertaban. Decepcionante debut del técnico Bora Milutinovic, que si bien no juega, demostró que conoce poco a los jugadores costarricenses. Del portero titular de la selección, Luis Gabelo Conejo, se anotaba que ratificó una vez más que no es el portero que Costa Rica debe utilizar en el Mundial. Semanas después Bora y Gabelo serían los héroes de la selección, pero en ese momento se presagiaba lo peor. Una de las columnas del periodista Gaetano Pandolfo era particularmente pesimista. La presentación de la selección nacional de fútbol contra el Atlas de México antenoche, más que causar estupor y vergüenza, lo que provoca es impotencia, una impotencia que enseñan nuestros compatriotas futbolistas en el terreno de juego y que con sus pobres acciones conforme avanzan los minutos de los cotejos van trasladando a sus seguidores, en este caso, los casi 3 millones de habitantes de este país. La impotencia, que sería el paso ulterior después del estupor y la vergüenza, se traslada, dice el comentarista, a los seguidores, en este caso la casi totalidad de la población del país. El fútbol revelaría el carácter nacional. Un mes después, el pesimismo continuaba.
La selección de Costa Rica derrotó ayer 2-1 al Cuneo, un equipo de tercera aficionado local que desnudó una vez más los escasos recursos futbolísticos del equipo centroamericano. Para la prensa internacional que observó el partido, Costa Rica deberá mejorar mucho en los pocos días que quedan para su debut ante Escocia el próximo 11 de julio, si quiere evitar un desastre en su primera aventura mundialista. Pocos días después, el panorama y las opiniones habían cambiado radicalmente. El triunfo en el primer partido jugado ante Escocia varió el panorama. Gabelo Conejo, otrora el arquero erróneamente seleccionado, era considerado el mejor hombre. La sorprendente actuación de Costa Rica requería de una imagen que describiera la sorpresa. Cenicienta surge como una historia familiar que permite describir un desenlace feliz e inesperado. El segundo triunfo, contra Suecia, se interpretó nuevamente recurriendo a Cenicienta. Cuando Costa Rica llegó a Italia nadie daba 5 céntimos por una supuesta clasificación para la segunda ronda, octavos de final. Nos consideraban la Cenicienta del torneo, un equipo que llegaba sin ninguna experiencia internacional en Copas del Mundo y que quizás iba a hacer el ridículo. Con el paso a la segunda ronda, la Cenicienta alcanza grandeza, la grandeza de los elegidos. Ganamos con grandeza de los elegidos, con la calidad reservada para los grandes. Triunfamos. Y vencer significa que pasamos a la segunda ronda detrás de Brasil. Tendremos como rival a Checoslovaquia. Las buenas actuaciones fueron borrando esa inocente imagen de Cenicienta que muchos nos presagiaron. En la República también aparece la referencia a Cenicienta, quien pasó de princesa a reina. Mientras los suecos y escoceses se despiden virtualmente del torneo, prepotentes y con toda rabia adentro, al ser desplazados por esta Cenicienta del fútbol, que primero quiso ser princesa y finalmente se convirtió en reina. Cenicienta, además de ser una imagen de redención, incorpora una representación feminizada de la selección y, quizá más importante, de la nación en general. Es decir, Cenicienta aglutina al mismo tiempo significados diversos que vuelven ciertas imágenes particularmente persuasivas. Los resultados de la selección de Costa Rica en el Mundial de Italia 90 confirman que una de las características de los deportes es, por una parte, su carácter predecible, es decir, hay reglas del juego que se mantienen, pero, al mismo tiempo, los juegos pueden presentar resultados inesperados. La presencia de lo inesperado en un contexto predecible vuelve a los deportes eventos que, al tiempo que pueden ser comprendidos, ofrecen sorpresas que no se consideraban al inicio de un juego. En 2002, 12 años después de la clasificación para Italia 90, la imagen de Cenicienta emergió nuevamente. Después de 12 años, el fútbol tico pasa por uno de sus mejores momentos, cuando hemos dejado de ser una Cenicienta, cuando dejamos de depender de los otros, cuando ya el mundo nos conoce, cuando nos ha visto jugar y se ha deleitado con nosotros, porque nuevamente el fútbol es la pasión más intensa en cada costarricense, que lo ama, que lo vive y ahora podrá otra vez ver el blanco, azul y rojo pasearse por las tribunas de un estadio ante los ojos de millones de espectadores. La clasificación al Mundial de Corea del Sur y Japón ocurre cuando hemos dejado de ser Cenicienta, es decir, se abandona una posición feminizada, no se depende de los otros y se adquiere reconocimiento en el espacio público. El éxito, pues, alude a atributos masculinos. El fútbol es la pasión más intensa en cada costarricense, pero también es lo que otorga reconocimiento internacional. Este doble rasgo vuelve al fútbol una práctica que no solo aglutina a la nación a lo interno, sino que le otorga sentido a lo externo. La selección inscribe lo nacional en lo global, como se discutirá con más detalle en el próximo capítulo. Clase política y fútbol. De lo extraordinario a lo ordinario, desde los inicios del fútbol en Costa Rica, las figuras públicas presencian los partidos. Ya Rafael Iglesias Castro, en 1899, asistió a un partido. A principios del siglo XX, Ricardo Jiménez y Cleto González Víquez incluyeron al fútbol en sus estrategias de propaganda. Eventos semejantes fueron protagonizados por Federico Tinoco. Otilio Ulate, en la década de 1950, siendo presidente, asistía al estadio. Es decir, la presencia de figuras políticas en partidos de fútbol no es del todo nueva. Sin embargo, lo que pareciera ser novedoso en el Mundial de Italia 90 es la presencia que adquiere la clase política participando en eventos deportivos cuando estos se transmiten por televisión, radio y se escriben cientos de crónicas en la prensa. En los estadios muy pocas personas se percatan de la presencia de figuras extraordinarias. Lo que vuelve ordinario lo extraordinario es su presencia, sobre todo a través de la televisión. John Thompson sugiere que uno de los cambios más sugerentes que han propiciado los medios de comunicación es que hemos pasado de formas de interacción caracterizadas por la copresencia, es decir, relaciones cara a cara, a una percepción desespacializada del acontecer, en donde audiencias numerosas siguen los avatares personales de una cuantas figuras públicas, entre ellas los políticos. Así, cuando un político asiste al estadio, los medios se esfuerzan por subrayarlo. Las eliminatorias para el Mundial de Italia 90 atraen la atención de la clase política.
El entonces presidente Óscar Arias se convirtió en un aficionado más y, por ejemplo, acompaña a la selección de Costa Rica al partido frente a la similar de El Salvador, celebrado en San Salvador, el cual prácticamente le daría la clasificación a Costa Rica. Luego Costa Rica le gana a Guatemala en San José y también emerge la figura de Arias. La revista deportiva Triunfo lo describía. Como un fanático más del fútbol y de la selección nacional, presenció el encuentro de pie en la rampa del reducto. Gritó y brincó de alegría por las 2 anotaciones, así como también dio la espalda a la cancha luego del empate contrario. Su pasión por los colores patrios lo llevó incluso a sonar una ruidosa pitoreta para alentar a sus compatriotas. Los chapines dudaban de que esa persona, sin corbata y saco, sin guardaespaldas, sin ejército, fuera el presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1988. Al tiempo que los medios mostraban cómo una actividad ordinaria se volvía extraordinaria, es decir, Costa Rica clasificaba por primera vez a un mundial, el fenómeno inverso también ocurrió, pues los medios empezaron a mostrar cómo la gente extraordinaria se involucraba en eventos ordinarios como el fútbol. El costarricense más extraordinario por su condición de presidente de la República y Premio Nobel se transforma, a través del fútbol, en un aficionado más, como también lo describió La Nación. Óscar Aguilar Bulgarelli, quien era presidente de la Federación Costarricense de Fútbol cuando la selección masculina clasificó al Mundial de Italia 90, ha notado que Arias ha sido uno de los presidentes que más beneficios obtuvo de la popularidad del fútbol. Lo más irónico, señala Aguilar, es que siendo presidente, Arias no mostró mayor interés en apoyar a la selección, la cual, incluso, tenía dificultades para financiar las concentraciones previas a los Juegos eliminatorios. En la imagen 2 aparece el entonces presidente Arias en una de las fotografías que publicó la revista Triunfo como parte de una edición que celebraba la clasificación para Italia 90. Al pie de la foto agrega: cada vez que hay juego en el Nacional, don Óscar es un fanático más y da rienda suelta a sus emociones. John Langer ha notado cuán variable es la representación de gente extraordinaria y gente ordinaria en los medios. Mientras las noticias centradas en élites tienden a ser construidas alrededor de rutinas ordinarias de individuos extraordinarios, las narrativas referidas a gente ordinaria son construidas alrededor de sus acciones extraordinarias. Las élites son noticiables por lo que ellos son. La gente ordinaria es noticia por lo que hace. Lo que ambos grupos, quienes son presentados como extraordinarios y quienes son considerados ordinarios comparten, es que aparecen habitando el mundo cotidiano. Es decir, en torno a ciertos eventos, como el fútbol, las jerarquías sociales quedan, transitoriamente, a un lado. Los jugadores de la selección que clasificó a Italia 90 pasaron de ser jugadores ordinarios para convertirse en figuras extraordinarias. Pastor Fernández, por ejemplo, quien anotó el gol que dio la clasificación a la selección de Costa Rica, pasó a ser una figura extraordinaria. El título de una de las noticias de la revista Triunfo, de Pérez Celedón a Roma, Italia, casi nada, condensa, a través de una referencia geográfica, el paso de lo ordinario a lo extraordinario. El texto de la noticia continúa. Más de 30 entrevistas, más de 1000 abrazos, más de una lágrima sobre su hombro, Pastor Fernández Beita recibe todo como un auténtico tributo a su gol. Es el héroe del juego, el que marcó el gol que nos pone en Italia, a par de los restantes 23 mejores equipos del mundo. Mauricio Montero es quizá el jugador más ordinario que se vuelve extraordinario. Él encarna al campesino que llega a la ciudad a través del fútbol. Uno de los compañeros escribía antes del Mundial: hoy recuerdo, con la claridad como si hubiera sido ayer, cuando Mauricio me decía que se sentía cansado después de haber entrenado por espacio de 3 horas y que debía llegar a su casa a picar leña o a cargar caña, porque proviene de una familia humilde y trabajadora. Los jugadores, hombres llanos, faltos de experiencia pero corajudos, y no lumbreras ni estrellas a lo Maradona, eran reconocidos internacionalmente por los medios de comunicación. La Costa Rica rural, una imagen, si se quiere residual en el imaginario colectivo, se activaba en un contexto internacional. Como se indicó anteriormente, la transformación de personas ordinarias en figuras extraordinarias ocurre en forma paralela con el caso inverso, es decir, hay figuras extraordinarias que se vuelven ordinarias. Langer anota que habría 2 rasgos que tienden a estar presentes en la representación ordinaria de gente extraordinaria. Uno de esos rasgos es que la gente extraordinaria suele aparecer en posiciones subsidiarias. Observando, esperando, atendiendo o sirviendo. Precisamente este rasgo de observador, como un aficionado más, es el que sirve para describir la participación de Óscar Arias. De igual manera, el entonces presidente Calderón se convierte en un aficionado más que sufre, como cualquier otro aficionado, durante los Juegos de la selección en Italia. Afónico, quizás de tanto gritar hurras a la selección, el mandatario licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier también sufrió los momentos angustiantes que pasó en los últimos minutos para mantener el triunfo.
El segundo rasgo que señala Langer es la relativa facilidad con la que figuras extraordinarias actúan en el mundo cotidiano. La descripción del periplo realizado por el hijo del entonces presidente Calderón Fournier ilustra este punto. Rafael Ángel Calderón Bejarano, hijo del presidente, regresó ayer a Mondovi luego de pasar unos días en la Costa Azul. El muchacho, quien ya hace números para ver cómo gestiona un permiso en el Colegio Lincoln, donde estudia, si Costa Rica pasa a la segunda ronda, vio el encuentro lejos del protocolo, en media gradería. El hijo del presidente se aleja del protocolo y es uno más en la gradería. El fútbol sería entonces uno de los campos culturales en donde las figuras extraordinarias se vuelven ordinarias, pero ello no les disminuye su extraordinariedad. Por el contrario, el fútbol les permite tener presencia pública sin que sea necesario echar mano a formas explícitas de ejercicio del poder, como podrían ser los actos oficiales o las cadenas de televisión. A través del fútbol aparecen como uno más sin ser uno más. Al regreso de la selección de Italia, los miembros del gabinete presidencial estuvieron presentes en el recibimiento. Una de las crónicas periodísticas, no sin ironía, señalaba: la pregunta más popular en la rampa del aeropuerto Juan Santamaría. ¿Cuáles miembros del gabinete saben de fútbol y cuáles han ido al estadio? La pregunta se le hizo a una de tantas encargadas de prensa del lugar y solo dijo: lo único que sabemos es que el presidente Rafael Calderón Fournier sí sabe de fútbol y es liguista. Entretanto, Aída de Fisman, ministra de Cultura, Juventud y Deporte, manifestó su alegría al ver lo que había avanzado en materia de fútbol. Es increíble lo que he progresado, decía sonriendo. De esta pregunta parece advertir el cálculo político implícito en dicha conversión de los gobernantes, quienes súbitamente mostraron interés por el fútbol. Lo que en general escapa a los cronistas y comentaristas del fútbol es que la consolidación de la Sele como símbolo de nacionalidad coincidió con la crisis de las instituciones y de los imaginarios de nación en Costa Rica, en un contexto en que no es fácil sentirse orgulloso de la calidad de los servicios de las instituciones, la honestidad de los políticos o tener certeza del futuro de los hijos. El fútbol es posiblemente lo único en que se puede afirmar el sentido de pertenencia nacional. El periodista e historiador Arnoldo Rivera elabora una aguda interpretación. El fútbol es la última actividad en que el costarricense se siente orgulloso. Usted no sabe si lo van a asaltar, no sabe si va a tener el carro abierto, no sabe qué futuro puede tener un hijo suyo. Usted ve ahora que el régimen de pensiones está a punto de colapsar, usted siente inseguridad cuando camina por las calles, piensa que todo está muy caro, piensa que se aprovechan de usted, está decepcionado de los políticos, hay gente que no se sabe el himno al 15 de septiembre o que todavía sigue pensando que el 12 de octubre es el día de la raspadita. Son pocas las cosas que aglutinan al costarricense. Es un proceso de deterioro de 25 años, de pauperización que Costa Rica ha vivido. Costa Rica viene a romper el cascarón del fútbol casualmente cuando se deterioran las condiciones económicas del país. Quiso la casualidad, quiso Dios o quiso el diablo o no sé qué habrá sido, que Costa Rica comenzara a romper el cascarón casualmente cuando se deterioran las condiciones económicas del país y cuando la Costa Rica que conocimos sólida y fundada en lo que yo te ayudo, o sea, yo voy a pagar ahora para que vos cuando seas viejo tengas pensión, esa Costa Rica solidaria, ya no. Pero lo único que nivela es el fútbol, y por eso usted ve a Óscar Arias, a José María Figueres y demás políticos y demás hierbas asistiendo a los estadios cuando están en campaña, porque eso es lo que nivela, y a la gente le parece lindísimo. Mira ahí anda, la selección nacional es lo que aglutina, es lo poco que queda para sentirse con legítimo orgullo de ser costarricense. Quisiera preguntarle a alguien que vende periódicos y que vive en un cuarto solo, ¿qué tipo de orgullo siente por Costa Rica? A mí me gustaría que me contestaran esa pregunta. Como apunta Rivera, los éxitos del fútbol coincidieron con un deterioro de las condiciones materiales institucionales de Costa Rica, así como con una marcada incertidumbre acerca de qué caracterizaría la identidad nacional costarricense. Las políticas de apertura comercial y diversificación productiva, que se pusieron en ejecución en el contexto de la crisis económica de inicios de la década de 1980, han beneficiado sobre todo a los sectores bancarios y exportadores. Mientras tanto, al otro lado del espectro, los salarios mínimos no han alcanzado los niveles de antes de la crisis de 1980, excepto en los años previos a una elección, cuando los gobiernos requieren asegurarse votos. Pero incluso esta estrategia no ha probado ser del todo efectiva, pues el abstencionismo alcanzó 30% en 1998 y 31% en 2002, pese a lo competitivo de esta última elección. Los pronósticos para las elecciones del 2006 no son promisorios. La educación pública, que sería uno de los mecanismos principales de movilidad social, expresa un franco deterioro. Por ejemplo, apenas un 24,3% de los y las niñas que ingresan a primaria culminan con éxito la secundaria y solo un 1% ingresa a las universidades públicas.
A ello se ha tendido a responder más con políticas focalizadas, por ejemplo, en las comunidades más vulnerables, que con estrategias universales que incluyan el fortalecimiento de las instituciones y los servicios. El corolario de estas tendencias es un acentuado pesimismo y decepción de la sociedad y la política por un importante sector de la población costarricense. En 1996, por ejemplo, una encuesta conducida por un equipo de investigadores de la Universidad de Costa Rica preguntó ¿se puede tener confianza en el aparato judicial? Y un 56% dijo estar en desacuerdo. Junto al pesimismo por la política, ha venido tomando forma un reconocimiento de la percepción de desigualdad económica. La encuesta nacional sobre inseguridad ciudadana desarrollada por la empresa Unimer para el Informe de Desarrollo Humano 2005 muestra que la percepción de la desigualdad ha crecido. A la pregunta de si las desigualdades económicas entre las familias del país no existen, pequeñas, medianas o grandes, un 58,5% de una muestra nacional respondió que las desigualdades eran grandes, sobre todo en términos del ingreso que reciben y el tipo de vivienda que poseen. Frente a este panorama, el fútbol constituye, por una parte, uno de los pocos temas y prácticas culturales que aglutinan a la nación más allá del pesimismo y, por otro, ofrece una de las pocas oportunidades, aunque sean momentáneas, en que los costarricenses tenderían a percibirse como iguales. Es decir, no es solo que los triunfos de Italia 90 hubiesen sido sobresalientes, es que estos ocurrieron en un momento de crisis de los referentes de nacionalidad. El fútbol es una de las pocas actividades que puede competir con el pesimismo y, al parecer, la clase política lo ha comprendido y procura sacar provecho. En 2004, las eliminatorias rumbo al Mundial Alemania 2006 alimentaron el sentido de incertidumbre entre los aficionados. Incluso el diario La Prensa de Honduras publicó una caricatura en donde se interrogaba sobre la cantidad de políticos costarricenses presos, como se puede apreciar en la imagen 3. El caricaturista se pregunta si la lucha contra la corrupción en Costa Rica dejará al menos a 11 ticos libres para el partido frente a Honduras. Esta caricatura fue considerada ofensiva por algunos periodistas de la sección de deportes de Canal 7, quienes la leyeron desde una perspectiva nacionalista. El programa radiofónico Sensación Deportiva, que se transmite de lunes a sábado por Radio Columbia, aglutina sobre todo a varones o, como se definen a ellos mismos, contertulios, quienes conversan largamente sobre los avatares del fútbol. Más recientemente, los aficionados también envían correos electrónicos. En septiembre del 2004, la primera fase de las eliminatorias del Mundial 2006 mostraba un resultado nada alentador. La selección de Costa Rica fue goleada por la selección de Honduras en San José y perdió ante la selección de Guatemala en Ciudad Guatemala. Varios contertulios manifestaron su incertidumbre porque las derrotas de la selección coincidieron con los escándalos por corrupción en los que han estado involucrados incluso expresidentes de la República y arrastran juicios pendientes a sacerdotes católicos. Es decir, a la crisis de la política y la religión se sumaba ahora la crisis del fútbol. Algunos de los participantes manifestaron: «Buenas tardes Leonel Jiménez, director del programa DI, apaleado. En la política porque soy mariachi, social cristiano, en la religión porque soy cristiano evangélico y en el fútbol porque soy costarricense y está muy mal la selección, en las tres cosas que son las pasiones de los costarricenses estamos muy mal». E incluso uno de los contertulios advirtió que el presidente Pacheco podría ser removido de su puesto. La Iglesia Católica en crisis, el fútbol liquidado, el gobierno se cae a pedazos, no dura 2 meses más el señor Pacheco en el poder, tiene que entregar. Me acaba de contar aquí que hay una junta de notables ahí ya preparándose, ya esto se cae. 2 días después la incertidumbre continuaba. Aquí nos están matando poquito a poco a todos los costarricenses entre los Alex Solís, los Calderón Fournier, los Albino Vargas, las carreteras, los problemas de los camioneros, de los traileros y esta selección, de ahí nos vamos a morir toditititos, a como está, qué país para estar apaleado por Dios, pero apaleado. En fútbol, bueno. Política, ya ustedes escucharon las declaraciones de las últimas horas. En religión un padre preso, otro huyendo y, entonces Leonel en esos 3 aspectos andamos mal. ¿Qué nos queda a los ticos? Yo me pregunto, ¿qué nos queda a los costarricenses? A mí no me preocupa lo que pasó, es lo que nos viene. ¿Qué nos queda a los costarricenses? No podemos creer en políticos, no podemos creer en religión y ahora el fútbol que era lo que medio nos quedaba nos defrauda también. La selección de fútbol pasó a la segunda fase eliminatoria rumbo a Alemania 2006 y ello atemperó el escepticismo desencadenado en 2004, después de las detenciones de políticos y religiosos. El fútbol otorgó certidumbre en una época de crisis.
Los programas radiofónicos deportivos, que en realidad son casi exclusivamente sobre fútbol, como Sensación Deportiva, han sido poco estudiados, pese a sus niveles de audiencia y a que es en este tipo de programas en donde las narrativas futbolísticas se cruzan con otros temas y el fútbol se constituye en un referente para consolidar identidades colectivas, sobre todo en un contexto en que otras formas de representación atraviesan, como la política y la religión, una profunda crisis. Narrativas de triunfo. La clasificación para el Mundial de Italia 90 y el éxito logrado consolidó al fútbol y en particular a la selección como símbolo de nacionalidad. Las narrativas acerca del triunfo se elaboran como narrativas épicas, en las cuales figuras heroicas acaparan la mayor atención. El triunfo es el momento culminante de la narrativa y es considerado como una gesta localizada en el pasado, la cual se narra retrospectivamente y solo es reconocible como tal para las siguientes generaciones. En la épica, como Mikhail Bakhtin ha notado, hay un sistema de sentimientos unitario y singular. El mundo épico conoce solo una única y determinada visión del mundo, obligatoria e indubitable y verdadera para los héroes como para los autores y audiencias. A diferencia de la novela, en la narrativa épica el héroe no es puesto a prueba. El único autor en la épica es el narrador. Este tipo de narrativas aparece en el modo de describir la clasificación a Italia 90. El estruendoso grito «Clasificamos para el Mundial» explotó en el Estadio Nacional a manera de una liberación que rápidamente se extendió por todo Costa Rica. El alarido de la multitud, los puños arriba, los saltos y los abrazos interminables en la cancha, en la gradería, en los vestuarios y en la calle, contenían todos los ingredientes dramáticos que estallan cuando llega el momento supremo del fútbol. Para llegar a este éxtasis tuvimos que sufrir mucho. En segundos pasamos de la angustia al gozo y con este a la gloria. Fueron los instantes que tardó el balón en ir del pie derecho de León y Flores a la cabeza de Pastor Fernández, quien la impulsó al fondo de la red para avisar el pasaporte hacia Italia. Pero, ¿quién puede analizar en este momento? La explosión del gol evaporizó cualquier malestar sufrido durante este proceso y nos envolvió en la alegría, el festejo y las vibraciones de la multitud. Así vivimos este partido electrizante. Este ejemplo condensa un tipo de narrativa que va del sufrimiento al triunfo. La celebración constituye una liberación que se extendió por toda Costa Rica. El triunfo está precedido de sufrimiento y ambos por igual se viven como un nosotros inclusivo. Se trata de una narrativa de gesta que pasa de una situación difícil, el sufrimiento, al triunfo, la clasificación. Diversas palabras se emplean para caracterizar el triunfo. Éxtasis, gozo, gloria, alegría, festejo, vibraciones de la multitud. ¿Quién puede analizar en este momento?, se pregunta el cronista, lo cual pareciera indicar la dificultad para distanciarse de semejante acontecimiento. Las narrativas que enfatizaban la época dorada del fútbol, la cual estaba asociada con los Chaparritos de Oro, quienes lograron una medalla en los Juegos Panamericanos de México de 1956, fueron desplazadas. Aquellas jornadas inolvidables de los Chaparritos de Oro en el Panamericano de México, la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires y de los muchos títulos centroamericanos y del Caribe han quedado superados por esta actuación del cuadro tricolor en Italia. La participación en un Mundial de Fútbol y los triunfos logrados modificaron el pesimismo que antecedió el inicio del Mundial de Italia 90 y, aún más importante, cambió las narrativas sobre el fútbol en Costa Rica. Lo mejor no era lo vivido, sino lo que estaba por delante. Después de la clasificación, las narrativas presentaron los preparativos del viaje como una aventura hacia terrenos desconocidos, en un claro estilo de gesta. Con la emoción propia de quien emprende una aventura hacia terrenos desconocidos, el primer contingente de aficionados ticos que acompañará a la selección nacional en Italia 90 parte hoy a las 6:30 am en vuelo de Panamá. Entre ellos viaja un buen número de comerciantes, así como profesionales y otros que se identificaron solamente como aficionados. Conforme se acercaba el primer partido, el llamado nacionalista cobraba intensidad. El primer juego requería y a la vez propiciaba la hermandad entre todos los costarricenses. Era considerado traidor quien deseara una derrota para la selección. En el preciso instante, en el mismo segundo que se empiece a rodar el balón en ese cotejo, absolutamente todos los costarricenses, concentrada la mayoría lógicamente en nuestro propio país y repartidos muchos miles en otras partes del universo, vamos a olvidarnos completa y totalmente del pasado, del ayer. No podrá existir en ese vital segundo en que los jugadores de Escocia y Costa Rica inicien su lucha mundialista, un solo compatriota traidor que pueda siquiera pensar o anidar un solo minuto de su mente, el deseo de una derrota o de un fracaso de nuestro equipo tricolor, para su propia satisfacción personal o vanagloria de sus vaticinios. El triunfo de la selección de Costa Rica en el primer partido jugado frente a la selección de Escocia en Italia 90 se describe como la hazaña más importante del fútbol de Costa Rica. Me quedo con la emoción entre todas las sensaciones.
Con la imagen del primoroso gol de Juan Callaso, la garra de todos en cada jugada y los vuelos espectaculares de Luis Gabelo Conejo para ahogar el grito de celebración de los escoceses. Esa hazaña. La hazaña más grande del fútbol costarricense en toda su historia. Y es escrita en esta bella ciudad de Génova con sudor, fe, valor, sabiduría y grandeza por doquier. Le ganamos a todos. A los escoceses, a la historia, a la lógica, a nuestro propio miedo de intentar ser más de lo que somos y al pesimismo de muchos compatriotas. Qué paradójica es la vida. Tuvimos que esperar muchos años para vivir un mundial y, sin embargo, no debimos esperar nada para saborear nuestra primera victoria en este tipo de competencias. Los triunfos del fútbol permiten la articulación de la nación a nivel interno. Después del triunfo ante Suecia, en la nación se subraya el poder de convocatoria del fútbol. Una real locura, una verdadera exaltación del ánimo, vivió ayer toda Costa Rica, como consecuencia del triunfo de la selección ante Suecia, que nos clasificó para la segunda ronda del Campeonato Mundial. El 20 de junio pasará a la historia. No hubo un rincón en todo el territorio donde grupos de ciudadanos, de toda condición social y económica, de todas las edades y de los dos sexos, no se reunieran frente a un televisor para apoyar moralmente a los jugadores. La transmisión del partido fue punto de unión de compañeros de trabajo, familias y grupos de estudiantes. La condición socioeconómica, la edad o el sexo no fueron obstáculo para celebrar. El fútbol fue punto de unión. Más adelante, el editorial manifiesta que la alegría del fútbol congregó espiritualmente a toda una nación. Pero un triunfo en el Mundial es también un modo de adquirir reconocimiento ante otros significativos. La República lo consignó así. Forza Costa Rica, sorprendiste al universo del balón. Millones de seres humanos repartidos en todo el globo terráqueo te conocieron apenas ayer y les enseñaste que en un pequeño país de América Central, desconocido para millones de habitantes de otras tierras, también se juega al fútbol. La nacionalidad se valida en una escala global y el fútbol ofrece una arena para realizarlo. Si en el anterior ejemplo la selección de fútbol articula la nación a lo interno, en este último caso lo hace en la medida en que se gana legitimidad ante otros significativos externos. Estos ejemplos ilustran una vez más que el fútbol aglutina a lo interno, pero también legitima a lo externo. Esta doble condición, que pocas prácticas culturales pueden lograr, otorga una enorme centralidad al fútbol. En ambos casos, la exaltación que produce el fútbol tiene el soporte institucional de los medios de comunicación, sin los cuales el júbilo colectivo no sería posible. Después de vencer a Escocia y Suecia, Costa Rica perdió frente a Brasil, 1-0. La selección de Costa Rica jugó con un planteamiento muy defensivo, pero el cronista se preguntaba: si los grandes del mundo no dan espectáculo, ¿por qué tenemos nosotros que preocuparnos por hacerlo, máxime si estamos enfrentando a Brasil, el más grande de los grandes? La derrota frente a Brasil no se recuerda como una pérdida cuanto que una gesta enorme al haber evitado una goleada. La pobre víctima salió con la frente en alto. No fuimos el pato de la fiesta que se esperaba. Perdimos. Y perder nunca tuvo tanto significado para nosotros. Perdimos, pero no por la goleada que muchos presagiaron en estos últimos meses. Llegamos a Turín con el calificativo de pobre víctima y salimos con la frente en alto, mientras paradójicamente, los brasileños se fueron silbados por la torcida que se presentó al estadio con la intención de ver a su equipo golear. Hicimos sufrir a Brasil y eso nos llena. No fuimos el pato de la fiesta que muchos esperaban, como lo han sido la mayoría de representantes de la CONCACAF. Se estimó que el 95,6% de la población vio o escuchó el cuarto partido de Costa Rica jugado frente a Checoslovaquia, correspondiente a la segunda ronda del Mundial de Italia 90, el cual finalizó con una derrota para la selección de Costa Rica. Pero no hay motivos para llorar, como sugiere un cronista en La Nación. No tenemos por qué llorar. Todo lo contrario, estamos orgullosos de lo que hizo el equipo. Llegamos a la alta sociedad del fútbol con el título de Cenicienta. Y bueno, no fue así. Le ganamos a Escocia y Suecia, dos equipos de gran nivel en Europa, y perdimos ante el superfavorito, Brasil, pero dándole una gran pelea, como ayer durante 75 minutos a los checos. La frase "no tenemos por qué llorar" evita decir quiénes no deben llorar, pero podría decirse que este nosotros sería el país entero, sin embargo, aludiría en especial a hombres, quienes resentirían más el llanto. En su lugar está el orgullo de haber llegado a la alta sociedad del fútbol, pese a haber iniciado como la Cenicienta. Es decir, se emplea una metáfora de ascenso social para compensar el dolor de la derrota. En un sentido más amplio, se podría afirmar que, por una parte, el fútbol ofrece imágenes que son empleadas en otros campos culturales. Se dice, por ejemplo, que hay que sacarle tarjeta roja al presidente, es decir, se desaprueba su gestión. Pero al mismo tiempo, el fútbol retoma imágenes de otros campos. En el último ejemplo, una imagen de clase, la alta sociedad del fútbol, se emplea para representar el triunfo de la selección.
Otra columna, escrita en el contexto de los triunfos de Italia 90, incluso avanzó en la identificación de fútbol y nacionalidad. Más que fútbol, lo que corre por la sangre es el amor a la querida Costa Rica. 2 días después, la referencia a la sangre regresó a las columnas de La Nación. Edgar Fonseca, actualmente director del diario Al Día, titulaba su columna Pura Sangre. En un texto bastante corto se presentan diversas imágenes de nacionalidad. Los jugadores son, como dice el título, pura sangre. Luego los caracteriza como los guerreros de Bora que destrozaron a Suecia, reelaborando la conocida comparación entre deporte y guerra. Más adelante, vincula el fútbol con el honor nacional, el cual fue defendido por un puñado de compatriotas. Los guerreros de Bora, que destrozaron el miércoles a Suecia, nos hicieron sentir los minutos más escalofriantes de las últimas décadas. Electrizaron al país. Lástima el salvajismo de muchos durante el festejo posterior, pero eso es punto y aparte. El 20 de junio de 1990 ciertamente será imborrable de nuestra historia. No era posible volver a hundirnos en las frustraciones de siempre. La jornada fue para volver a creer, para de nuevo tener fe en que cuando un puñado de compatriotas tenga que defender el honor nacional, a pesar de cualquier limitación, se prodigue, se parta el pecho y cumpla con hidalguía. Eso hace tiempo no se veía. El fútbol estaría aportando una clave al carácter nacional que no puede volver a las frustraciones de siempre. Lo que estaba en juego era el honor nacional. Como Joan Nagel ha notado. Términos como honor, patriotismo, cobardía, bravura y deber son difíciles de distinguir ya sea como nacionalistas o como masculinistas, pues tienden a estar enraizados en la nación y en la hombría la masculinidad se articula muy bien con las demandas del nacionalismo. En la columna del periodista Fonseca esta relación entre metáforas de guerra, guerreros, destrucción, puñado de compatriotas, honor nacional, funden nacionalidad y masculinidad precisamente en torno al fútbol. Fonseca se lamenta de los excesos de algunos aficionados, pero no se percata de que su modo de representar el triunfo echa mano de imágenes de guerra. Es decir, condena a los violentos, pero no atina a percatarse de su propia forma violenta de describir el fútbol. La condena pública se suele verter sobre las barras, pero no se le presta suficiente atención a otras fuentes de violencia, como las presentes en esta columna. Al igual que su predecesor Enrique Benavides, Julio Rodríguez, columnista del diario La Nación, desplegó una argumentación patriótica. Un pueblo individualista y retraído se tornó fiero. Distintos sectores sociales se hermanaron, el lobo, el corderillo y el pedante. En una nación individualista y retraída, nos sentimos unidos y abiertos, y un pueblo, generalmente apocado, se tornó fiero. Hasta comenzamos a pronunciar las palabras con más aplomo y claridad. El lobo se hermanó con el corderillo y el pedante, con el ciudadano silencioso y humilde. El sábado en la tarde, se rompió el encanto. Un dragón gigantesco nos derrotó. Nuestros guerreros ya habían llegado al límite del heroísmo. Si hubieran vencido al dragón checoslovaco, habríamos desembocado en el terreno del milagro. Y nosotros, como luchadores, queríamos mantenernos aún en el campo de lo puramente humano. No fue sueño. No fue un cuento de hadas. Fue un pedazo de historia. Rodríguez parte de la identificación entre la selección de fútbol y lo que antes de los debates modernos sobre nación y nacionalidad se daba en llamar carácter nacional, una cierta esencia que definiría a los habitantes del país. El carácter nacional costarricense sería individualista y distraído. En cambio, durante el Mundial, el pueblo se volvió fiero. Las diferencias sociales habrían disminuido. Al igual que en la columna de Fonseca, Rodríguez asimila el lenguaje de la guerra para referirse al fútbol. De ahí que los jugadores costarricenses sean descritos como guerreros y luchadores, quienes se enfrentan a un dragón. De haber derrotado al dragón, se hubiese trascendido lo humano. Al final Rodríguez no solo identifica a la nación con la selección, sino que adicionalmente emplea un nosotros que le incluye a él mismo como luchador, es decir, parte del equipo y, en consecuencia, de la nación. Este nosotros, como ya se mencionó antes, es un nosotros masculino, pues la tarea de defender la nación, una imagen feminizada, es una tarea de hombres. A ello se volverá en el capítulo 4. Conclusiones. El fútbol se empieza a constituir en referencia de nacionalidad en las primeras décadas del siglo XX mediante los torneos de fútbol regionales y las eliminatorias para los campeonatos mundiales. Se podría afirmar que el fútbol se consolida primero como deporte nacional y, posteriormente, la selección nacional empieza a constituirse en símbolo de nacionalidad. Por otra parte, los contratos de jugadores costarricenses en México, América del Sur y Europa durante la década de 1950 y 1960 ilustrarían que mucho antes de que el tema de las migraciones y la globalización ocuparan el foco de la atención de las ciencias sociales, ya los futbolistas viajaban a jugar en otros países. Incluso algunos de ellos llegaron a jugar con equipos de bastante mayor renombre que aquellos que en los últimos años han contratado a jugadores costarricenses.
Es decir, conviene tener cautela en no pretender explicar un fenómeno particular como es el fútbol a partir de teorizaciones generales, pues la internacionalización del fútbol precedió el auge de los debates sobre globalización. Formas tempranas de internacionalización incentivaron el sentido de nacionalidad, lo cual confirma que ambos fenómenos mantienen una relación de interdependencia, tanto en fases tempranas como en las décadas posteriores e incluso en el presente. Es decir, suponer que la globalización acabará con los nacionalismos simplifica en demasía. El asumir la selección masculina como sinónimo de la nación ha estado condicionada por factores extrafutbolísticos, sobre todo su continua presencia en los medios y con ello su mercantilización. Con el auge de las transmisiones televisivas, el fútbol se vuelve espectáculo mediático. Empiezan los programas deportivos en la televisión, los cuales han sido, desde sus inicios, predominantemente dedicados al tema del fútbol. La publicidad empieza a asociar productos con la selección, mostrando que el éxito en el fútbol se puede extender a ciertos productos. Esta presencia de la publicidad en eventos futbolísticos cambió el panorama de los medios, pues el tema del fútbol no solo era parte de las crónicas periodísticas, sino que empezó a formar parte de las páginas de publicidad. En otras palabras, la mercantilización del fútbol a través de los medios ha posibilitado su nacionalización. A su vez, la conversión del fútbol en un evento nacionalizado y constituido en espectáculo mediático trajo consigo que éste deje de ser un pasatiempo exclusivo de los sectores populares, tanto urbanos como rurales, para convertirse en una actividad que también convoca a las clases medias. El fútbol pasó de ser el deporte de quienes jugaban mejenga en las calles a constituir un pasatiempo más, si se quiere, estetizado. El fútbol es un pretexto para salir y tomar algo, como se dice en la jerga de jóvenes urbanos, sobre todo de clase media. Con la incorporación de las capas medias al espectáculo asociado al fútbol, también las mujeres se integran con más frecuencia. Ello no indica necesariamente que el fútbol y los modos de actuar en el estadio o de narrar partidos a través de los medios no siga organizándose desde una mirada predominantemente masculina. Pero sí es evidente que el fútbol en tanto espectáculo estetizado convoca a las mujeres, quienes, en el caso de las competencias de la selección nacional, visten camisetas rojas y otros atuendos. A ello se volverá en el capítulo 4. El auge de la selección nacional en el presente no debería conducir a suponer que su conversión en espectáculo y símbolo de nacionalidad ha sido un proceso lineal y ascendente. Más bien, se podría notar que ha habido fases e intensidades diversas. Las narrativas dan giros inesperados. Las formas de identificación entre fútbol y nación no están dadas de por sí. Las narrativas sobre nación no son un todo estructurado ni se expresan de igual manera en distintos periodos. La diferencia entre narrativas de derrota y nostalgia, por una parte, y redención, por la otra, no es absoluta. Hay fluctuaciones y cambios que son necesarios de tomar en cuenta para advertir cuán complejas son las identificaciones nacionales y cuán variables son las formas a través de las cuales éstas se representan en las culturas populares asociadas al fútbol. Hay circunstancias en que la identificación nacional experimenta momentos de mayor intensidad. Luego, cuando la intensidad disminuye, quedan ciertas imágenes que condensan lo vivido. Por ejemplo, luego de Italia 90, se acuña la expresión la Sele, el equipo de todos como sinónimos de representación nacional.